Muy buenas tardes. El Congreso de la República, la Oficina de Participación Ciudadana y el programa Parlamento Joven les dan la más cordial bienvenida a este evento denominado Plenario Regional de Pasco. Saludo a la mesa de honor. Saludo al congresista de la República, Luis Carlos Simeón Hurtado, representante de la región Pasco. Saludo al jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, doctor Jorge González Oré. Saludo al señor Philip Fleischauer, representante de la Fundación Hans Seidel. A continuación, tenemos las palabras del congresista de la República, Luis Carlos Simeón Hurtado, representante de la región Pasco. Muchas gracias y en primer lugar buenas tardes con cada uno de los integrantes y de la comisión que está organizando este programa, este plenario regional de Pasco virtual 19 y 20 de octubre. Estimados hermanos y hermanas, en verdad es un honor también dirigirme a ustedes con el sano propósito de poder impulsar este Parlamento Joven. Sabemos bien que estamos atravesando un momento muy difícil, pero sin embargo, eso no ha hecho que paraliza este tipo de actividades. Si bien es cierto, es un tema virtual, pero eso también nos enseña a que cuando tengamos la voluntad de poder participar y realizar acciones, y cuando es el objetivo, el desarrollo de los pueblos, no, ahí estamos nosotros justamente. Reitero, es un honor dirigirme a ustedes y saludarles justamente también a todos los integrantes que están participando en esta tarde, en este plenario regional virtual. Felicitar a todos los jóvenes, que es importantísimo que se involucren en este tipo de eventos, y también justamente a la Fundación Política Alemana en el marco de una cooperación internacional, ¿no?, que trabaja en el Perú desde el año 1995, donde su compromiso es fomentar una cultura democrática y plural, basada en los principios de libertad y de tolerancia, en más de 25 años de cooperación y apoyo al propósito de desarrollo de la sociedad peruana. Es importante mencionar el agradecimiento a este tipo de fundaciones donde se desprenden y también apuestan pues por el desarrollo del joven. Este Parlamento Joven 2020 esperemos justamente también que cumple con las expectativas, con los objetivos trazados. Como congresista de la región de Pasco, muy orgulloso justamente de representarlo, simplemente decirles éxitos, sin perjuicio de poder también reiterar el compromiso a ustedes de que las puertas de este despacho están abiertas para poder trabajar de manera articulada en beneficio de la población. Es un momento tan importante, en verdad reitero este honor de dirigirme a ustedes, sobre todo tratando de este evento tan importante para poder impulsar la democracia y el desarrollo y sobre todo la libertad que tenemos todos los peruanos, todos los hermanos de la región de Pasco. Gracias por la invitación. Estaremos a la expectativa justamente también, ¿no?, con las palabras que se va a vertir el jefe de la Oficina de Participación Ciudadana. Saludo cordial al señor Jorge González Oré y también justamente a todos los que estamos pues, en esta tarde a través de esta plataforma virtual con el ánimos y sabemos con el cariño y el aprecio y sobre todo impulsando este tipo de eventos. Muchas gracias por esta participación. Muchas gracias, congresista Carlos Simeón Hurtado, representante de la región Pasco. A continuación tenemos las palabras del jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, doctor Jorge González Oré. Primero, saludar la presencia de nuestro congresista, doctor Luis Carlos Simeón, congresista de la región de Pasco. Asimismo, agradecer también a la Fundación Hans Seidel, que hace posible que día tras día podamos seguir impulsando los plenarios regionales, ahora con esta modalidad virtual, pero seguimos trabajando para la formación de los jóvenes que están interesados en hacer política, jóvenes que están interesados en formarse para poder llegar a servir a su patria, a su país. Quiero agradecer también a todos los que integran el programa de Parlamento Joven y a ustedes, parlamentarios jóvenes de la región de Pasco. Hoy más que nunca, en momentos de crisis, no solo de salud, de crisis también de necesidades, crisis sociales, económicas, sino también de cierta crisis política, digamos, es momento que ustedes estén muy formados para poder entender
cómo se puede canalizar esas demandas ciudadanas y cómo se pueden tomar las mejores decisiones para poder servir a sus conciudadanos. Ustedes han sido seleccionados entre los mejores líderes jóvenes y han pasado por los 3 módulos de formación. Y esto es importante porque la meritocracia es un tema necesario para que podamos tener un espacio de crecimiento político. Y seguramente muchos de ustedes próximamente también podrán incursionar de forma más directa en los temas políticos, y es lo que necesitamos, que haya también una generación nueva, una generación activa, que se pueda complementar con las otras generaciones políticas de nuestro país. Desde la Oficina de Participación Ciudadana, lo único que deseamos es ser un puente entre la ciudadanía y el Congreso, entre los representantes y los representados. Y hoy ustedes van a poder aplicar todo ese conocimiento teórico que han adquirido en los 3 módulos de formación y podrán actuar en un simulacro, digamos, de parlamento, donde van a elegir a sus autoridades, donde van a presentar proyectos de ley, donde van a debatir y donde van a llegar, que es lo más importante, a consensos, a acuerdos, porque eso es el Congreso de la República. Uno puede presentar un proyecto de ley y hasta que se convierta en una ley va cambiando. ¿Por qué? Porque tiene que consensuar con diversos grupos, porque justamente de eso se trata la representación, no de que todos pensemos igual, sino de que todos podamos estar representados y de que todos podamos buscar el diálogo y el consenso. Eso es importantísimo, importantísimo dentro de una de las funciones del Congreso. Esa función legislativa tiene que darse dentro de un consenso, dentro de un diálogo, igual la representación y también el control político, que es parte de la fiscalización. Es necesario que ustedes entiendan que hoy más que nunca necesitamos una generación política que lo que intente es llegar a consensos y llegar a diálogos, llegar a acuerdos. Eso es lo que desde la Oficina de Participación Ciudadana y en específico desde el programa Parlamento Joven queremos inculcarle, que sepan, entiendan y apliquen. Una cosa es entenderlo, una cosa es leerlo, una cosa es estudiarlo y otra cosa es aplicarlo. Pues aquí estamos haciendo un programa de formación de 360 grados, donde ustedes primero postulan, se les prepara y luego se les selecciona y luego, además, tienen una actuación en el rol de parlamentarios jóvenes, donde verán todas las dificultades y obstáculos que también a veces se pueden dar en el Congreso, pero la voluntad también de poder sacar las cosas adelante. Y esto lo van a ver ustedes de forma directa, ahora como parlamentarios jóvenes de la región de Pasco. No me queda palabra más que de agradecimiento a ustedes por ser una representación viva de que los jóvenes están dispuestos a estar activos también en política, de que los jóvenes están dispuestos a estar activos para hacer cambios en su sociedad y de que los jóvenes están dispuestos a servir a su patria, pero servirla desde la formación, tener las competencias y seguramente que tienen ya el conocimiento también de su realidad y la mejor voluntad para sacar adelante tanto su región Pasco como su país. Muchísimas gracias. Damos las gracias al jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, doctor Jorge González Oré. A continuación tenemos el video y palabras de saludo del señor Philip Fleischauer, representante de la Fundación Hans Seidel. Que trabaja al servicio de la democracia, la paz y el desarrollo. En el Perú, el trabajo está principalmente enfocado en las líneas de trabajo de formación política de jóvenes, fomento de la democracia, fortalecimiento institucional y promoción de la participación de la sociedad civil a través de conferencias, capacitaciones, publicaciones y oportunidades para jóvenes líderes. Junto con nuestras contrapartes, nos comprometemos con el fomento de una cultura democrática y plural, basada en los principios de la libertad y la tolerancia, políticas de buen gobierno y proyectos de desarrollo continuo en diferentes regiones del Perú. Grüß Gott, como decimos en Baviera. Buenos días, mi nombre es Philipp Fleischauer, director regional para Perú, Bolivia y Ecuador de la Hans Seidel Stiftung.
Quisiera agradecerles su participación en el Parlamento Joven y su compromiso de formarse y involucrarse en el desarrollo del Perú. Estoy seguro que las actividades que están a punto de realizar les van a proporcionar elementos importantes y útiles para continuar ejerciendo su labor como ciudadanos con responsabilidad y conciencia democrática. Espero que sea de su agrado, que puedan debatir diferentes ideas y puntos de vista, que se llenen de valiosos conocimientos y que salgan de esta actividad con una visión reforzada de lo que significa democracia, la paz y el desarrollo. De parte de toda nuestra institución les deseamos todo lo mejor y muchos éxitos. A continuación tenemos la juramentación e imposición de medallas a los parlamentarios jóvenes a cargo del congresista de la República, Luis Carlos Simeón Hurtado. Gracias. En verdad, para mí, estar presente en este evento es sumamente grato, y decirle a los jóvenes parlamentarios, como joven tenemos objetivos, metas, compromisos, y sobre todo en estos momentos difíciles que estamos atravesando. Jóvenes parlamentarios, jóvenes, en esta tarde voy a hacer también uso de la palabra a efecto de poder juramentarles a cada uno de ustedes. Juramentar es un acto en el cual va a repercutir justamente el compromiso de ustedes. Si bien es cierto, es un acto formal, sin embargo, entendemos que es un compromiso propio y un compromiso que ustedes están asumiendo en esta tarde para poder desarrollar con un criterio objetivo, con un criterio humano, para poder participar, ¿no?, en la política, fortalecer las instituciones, sobre todo aplicar los principios básicos con libertad y tolerancia. Estimados hermanos jóvenes, ¿juran ustedes por la patria y la juventud cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Sí, juro. 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 Sí, juro. Sí, juro. Juro. Si así lo hacen, que la patria los premie, sino que Pasco y los jóvenes se los demanden. Quedan ustedes en esta tarde con el símbolo de la cinta juramentado, estimados jóvenes, juramentados, y les deseo con todo cariño el éxito. Esperemos justamente que hoy se inicia un trabajo articulado a nivel no simplemente con los congresistas, sino también a nivel de otros niveles de gobierno locales, regionales. Quedan ustedes juramentados, estimados jóvenes. Muchas gracias al congresista de la República, Luis Carlos Simeón Hurtado. Gracias. A continuación tenemos la elección de la mesa directiva del plenario regional de Pasco. Jóvenes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la elección de la mesa directiva del plenario regional Pasco 2020. Vamos a dejar en la conducción de la mesa de la Junta Preparatoria a la parlamentaria Neri Zulema Castañeda Torres. Neri, te dejamos en la conducción de la mesa directiva de la Junta Preparatoria. Muchísimas gracias, Flavio. Buenas tardes, parlamentarios jóvenes. Con el quórum reglamentario se da por iniciado la sesión. Bien, la agenda de la presente sesión comprenderá en la elección de la mesa directiva para el periodo anual de sesiones 2020-2021. Y para ello tenemos pues una lista única de candidatos a la mesa directiva, de las cuales ha sido organizada por el Parlamento del Plenario Regional Pasco. Tenemos como cargo al presidente, al parlamentario Percy Joel Quispe Víctor, de las cuales pertenece al Grupo Parlamentario Libertad,
Asimismo, también tenemos en esta lista, en el cargo de primer vicepresidente, al parlamentario Franz Sandoval Smith. También he referido al grupo parlamentario La Libertad. Asimismo, tenemos en el cargo de segunda vicepresidenta a la señorita y parlamentaria Laura Catherine Díaz Quiatupa, del grupo parlamentario La Libertad. Asimismo, y por último, tenemos en el cargo de tercera vicepresidenta a la parlamentaria Luz Emily Gago Soto, del grupo parlamentario La Libertad. Se va a dar por inicio al acto de elección de la mesa directiva para el periodo anual de sesiones 2020-2021. En ese sentido, se va a llamar en orden alfabético a los parlamentarios jóvenes para que manifiesten el sentido de su voto. Parlamentarios para que manifiesten el sentido de su voto a la mesa directiva, a la única lista presentada a la mesa directiva. Parlamentario Neri Zulema Castañeda Torres. A favor, en contra de la lista. A favor. Parlamentario Danilo Dusan Burbich Echevarría. A favor de la lista. Parlamentaria Laura Caterín Díaz Quillatupa. A favor. Parlamentaria Jocelyn Angie Guillén Chagua. A favor. Parlamentario Henry Alexander Ñaupa Osorio. A favor. Parlamentario Percy Joel Quispe Vítor. Mi voto es a favor. Parlamentario Miguel Ángel Jonathan Cordero Ricapa. Mi voto es a favor. Parlamentaria Silleni Stephanie Hurtado Falcón. Parlamentaria Jocelyn Fátima Bejarano Rivera. Parlamentario Giancarlos Prudencio Arenas. Buenas tardes, mi voto es a favor. Parlamentaria Beatriz Romero Coronel. Parlamentario Iomar Eric Cajahuamán Ermitaño. Parlamentario Jover Brian Campos Mesa. Buenas tardes, mi voto es a favor. Parlamentario Franz Heinrich Sandoval Smith. Mi voto es a favor. Perdón, parlamentario, no se escuchó su voto. Buenas, mi voto es a favor. Gracias, parlamentario Franz. Parlamentario Eric Emerson Cotrina Atencio. Mi voto es a favor. Parlamentaria Gracie Pamela Apolinario Prado. Buenas tardes, mi voto es a favor. Parlamentario Kevin Rudy Lucas Quispe. Buenas tardes, mi voto es a favor. Parlamentaria Luz Emily Gago Soto. Buenas tardes, mi voto es a favor. Gracias, parlamentaria Luz.
Parlamentaria Chelsea Yusara Ricra Basilio. Parlamentaria Yamila Jocelyn de la Rosa Mauricio. Parlamentaria Kelly María Echevarría Vega. Parlamentaria Kelly María Echevarría Vega. Parlamentaria Noemí Celi. ¿Sí? Gracias, parlamentaria. Parlamentaria Kelly María Echevarría Vega. He culminado con la lista, señorita presidenta. Bien. Continuando con la secuencia, se han registrado su asistencia de 18 parlamentarios. Han votado 16 parlamentarios jóvenes, que es el número de votos que coincide con el de parlamentarios asistentes. Por lo tanto, se proclamará la lista ganadora a la que obtenga la mayor o la mayoría de votos. Y en este caso, la mayoría es el resultado siguiente de las cuales el escrutinio quedó así. En la lista número 1 han votado 16 a favor. En la lista número 2 no ha votado ninguna persona en contra. Hubieron 7 parlamentarios que votaron en blanco y pues no hubo ningún parlamentario que ha votado o que su voto haya sido nulo o viciado. En consecuencia, han sido elegidos miembros de la mesa directiva del Parlamento Joven para el periodo anual de sesiones 2020-2021 las siguientes personas. En el cargo de presidente está la persona o el parlamentario Percy Joel Quispe Víctor del Grupo Parlamentario Libertad. Como primer vicepresidente está el parlamentario Franz Sandoval del Grupo Parlamentario Libertad. Como segunda vicepresidenta está la parlamentaria Laura Catherine Díaz Quillatupa, del Grupo Parlamentario Libertad. Como tercera vicepresidenta está la parlamentaria Luz Emily Gago Soto, del Grupo Parlamentario La Libertad. Por lo tanto, los proclamo como tales. Invito a los parlamentarios jóvenes de la lista ganadora a prestar el juramento de ley. Bien, la presidencia agradece al parlamentario joven que está en el cargo de presidente, al parlamentario Percy Joel Quispe Víctor, por la conducción del acto electoral y felicito a los parlamentarios jóvenes que conformaron la mesa directiva de la Junta Preparatoria. Declaro constituido el Parlamento Joven para el partido anual de sesiones 2020-2021 y clausurada la sesión de Junta Preparatoria, se levanta la sesión. Para ello, vamos a... Presidenta, falta la juramentación de la mesa directiva. Sí, justamente ahorita lo voy a hacer. A ver, a los parlamentarios jóvenes de la mesa directiva, ¿juran ustedes por la patria y la juventud cumplir fielmente el cargo de miembros de la mesa directiva del Parlamento Joven Pasco? Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Si así lo hacen, que la patria los premie, sino que Pasco y los jóvenes se los demandan. Concluido esta sesión, declaro constituido el Parlamento Joven para el periodo anual de sesiones 2020-2021. Y pues de esta manera se está dando por clausurada la sesión de la Junta Preparatoria y se levanta la sesión. Gracias, presidenta de la Junta Preparatoria. Muchísimas gracias. Puede continuar. Se va a dejar en el uso de la palabra al parlamentario Percy Quispe Víctor
presidente de la mesa directiva del plenario regional Pasco 2020. Parlamentario Percy. Okay, muchas gracias. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. La presidencia agradece al Parlamento joven Neri Zulema Castañeda Torres por la conducción del acto electoral y felicito a los parlamentarios jóvenes que conformaron la mesa directiva de la Junta Preparatoria. Declaro constituido el Parlamento joven para el periodo anual de las sesiones 2020-2021 y clausurada la sesión de la Junta Preparatoria, se levanta la sesión. Colegas parlamentarios, tengan el cordial saludo de la tarde. En esta oportunidad, nosotros somos pertenecientes a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, periodo anual de sesiones 2020-2021. Cerro de Pasco, 19 de octubre del 2020. Apertura de la sesión. Nuevamente tengan el cordial saludo parlamentarios, siendo las 4:56 del día 19 de octubre del 2020, con la presencia de los parlamentarios jóvenes, se inicia la sesión. Estamos presentes actualmente 12 parlamentarios. Con el quórum reglamentario se inicia la primera sesión ordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento Joven, correspondiente al periodo anual de sesiones 2020-2021. Bien, orden del día. Proyecto de ley que establece la muerte civil perpetua a funcionarios y servidores públicos que sean condenados con sentencia firme por delito contra la administración pública. Señores y jóvenes parlamentarios, tenemos un solo punto en la agenda que ha ingresado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el proyecto de ley número 6042-2020 CR, es decir, Congreso de la República, que establece la muerte civil perpetua a funcionarios y servidores públicos que sean condenados con sentencia firme por delito contra la administración pública, la misma que plantea en su fórmula legal lo siguiente. El presidente tiene que sustentar en qué consiste el proyecto de ley y tiene que proponer o recomendar si la comisión debe aprobar o rechazar el proyecto de ley. En este caso, voy a proceder a sustentar el proyecto de ley número 6042-2020 CR. Como bien pudimos haber lecturado, el proyecto de ley tiene por objetivo principal establecer muerte civil estrictamente a los funcionarios y servidores públicos, pero irrestrictamente ellos deben estar comprendidos dentro de una sentencia condenatoria firme, agotando todos los mecanismos de defensa, es decir, los mecanismos del debido proceso que están tipificados tanto en el Código Penal y en el Código Procesal Penal. Y estos deben tener la cualidad de cosa juzgada. Como bien es cierto, dentro del proyecto de ley se habla sobre la inhabilitación tipificadas principalmente en el artículo 36 y en el artículo 38 del Código Penal y más normas supletorias que hemos visto adelante, como decretos legislativos y acuerdos plenarios. También se habla de la finalidad que enmarca la presente, hablando sobre la finalidad preventiva y la finalidad disuasiva. Al hablar de la finalidad preventiva, vamos a ver que cuando los ciudadanos aspiren a ocupar cargos públicos, estos deben conocer la normativa aplicable y de alguna otra manera tienen que ver las consecuencias de dicha normativa. ¿Y cuáles van a ser esas consecuencias? Van a ser penales, administrativas, entre otros. Y al hablar de disuasiva, tenemos que entender que son los aspirantes, al momento de ser elegidos, tendrán que actuar acorde a los valores que están tipificados dentro de la Constitución Política del Perú, los principios del Código Penal y los principios del Código Procesal Penal. Bien. Y estos van a ser también con la finalidad de que no debe haber perjuicios contra el Estado, ya que los funcionarios y servidores públicos deben actuar acorde a la buena fe pública.
Por tal motivo, lo que se explica es que no se trata de sancionar con pena privativa de libertad a los funcionarios o servidores públicos, sino con impedirles el ejercicio de su profesión u oficio. Por eso se habla de inhabilitación, ya que estos atentan contra la correcta administración pública. Por eso se está proponiendo que necesariamente la inhabilitación, que como pudimos haberlo lecturado, que han sido tipificados en el artículo 36 y 38, no debe ser ni principal y no debe ser ni accesoria. Esto debe ser necesariamente una inhabilitación definitiva, es decir, que debe haber cese del cargo. Si bien es cierto, la inhabilitación se refiere a la privación de la función del agente en específico, es decir, el imputado o el investigado. Dice, tipificados acordes en el artículo 36 y 38. Sin embargo, dentro del proyecto de ley, lo que más se enmarca es el inciso 1 y el inciso 2 del artículo 36, que hace mención sobre, como por ejemplo, se habla de inhabilitación definitiva cuando se aplica en el inciso 9 del artículo 36 sobre rubros del servicio docente o administrativo en instituciones de educación superior y otros. También este inciso es vigente para los delitos de violación sexual. Si bien es cierto, el artículo 38 es modificado por la ley 1243, donde te dice que necesariamente cuando te ponen la inhabilitación te ponen desde los 5 años hasta los 20 años. Pero necesariamente cuando ya se modifica la ley 1243, se dice que como máximo se debe ampliar hasta los 20 años el tiempo de inhabilitación por los delitos contra la administración pública. Además, se establece que esta suspensión será perpetua si el hecho punible implica el movimiento de dineros o bienes superior a las 15 UITs, la actividad de una organización criminal o el perjuicio dentro de los programas asistenciales que son parte del Estado. Bien, los tipos penales incluidos dentro de esta modificación del decreto legislativo son delitos de corrupción, como por ejemplo la concusión, cobro indebido, colusión simple y agravada, peculado doloso, culposo, peculado de uso, malversación de fondos, soborno internacional pasivo, cohecho activo genérico, cohecho activo transnacional, cohecho activo específico, tráfico de influencias e enriquecimiento ilícito. Recordemos que hay dos tipos de inhabilitación, que son la accesoria y la principal. Por otro lado, es necesario también manifestar que este proyecto de ley dice que la inhabilitación será perpetua y supondrá impedimento de rehabilitación automática en caso se compruebe que el condenado, es decir, que ya hay una sentencia que actúa como miembro de una organización criminal, vinculado directo o por encargo. Afectó o perjudicó con su conducta programas con fines asistenciales de inclusión social o desarrollo, que produjo afectaciones valorizadas en más de 15 unidades impositivas tributarias, las UIT. Asimismo, se provee que para casos de la inhabilitación perpetua se podrá solicitar la revisión de la condena. Es decir, que una vez que esto ya ha sido sentenciado por alguno de los delitos que ya he hecho mención, va a haber un momento en que cuando tú ya estés sentenciado, va a haber necesariamente una revisión de todo el expediente por los delitos que ya he señalado, como vengo diciendo, disponiendo que la información contenida en él sea pública. Con esto se obliga a las entidades a consultar este registro toda vez que planeen incorporar a un nuevo trabajador. Ya. También más adelante en el proyecto de ley se habla sobre la Convención Humana de Derechos Humanos, también conocido como el Pacto de San José, 1969, donde refiere que el proyecto en mención respeta los lineamientos para establecer la inhabilitación perpetua. ¿Dónde nos habla eso? En el artículo 8 sobre las garantías judiciales.
donde se habla sobre la presunción de inocencia, ya que por eso, antes de ser sentenciado, existe todo un procedimiento penal. Es decir, va a haber plazos, va a haber uso de derecho a la defensa, donde tú puedes hacer uso de estos mecanismos para probar tu inocencia. Es necesario también manifestar que en el impacto normativo que se encuentra dentro del proyecto de ley recae sobre el agente en específico. Y estos son amparados acorde al artículo 139, inciso 1, 2 y 3 de la Constitución Política del Perú, donde se nos habla sobre el debido proceso tipificado dentro del Código Procesal Penal, las motivaciones escritas de las resoluciones, que estas son escritas por el juez en específico, y la pluralidad de instancias, ya que tenemos como última ratio a la vía penal. Bien, también nos habla, haciendo mención como fundamento del proyecto de ley, la ley 27815, que habla sobre el Código de Ética de la Función Pública, donde ya nos ha venido explicando. La ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Ley 30057, Ley del Servicio Civil. Ley 30353, ley que crea el registro de deudores de reparaciones civiles. Bien, si bien es cierto, hay que fundamentar aquí algo, que los funcionarios públicos encargados de contrataciones, no van a poder postular a un cargo público ni hacer ningún tipo de contrataciones con el Estado si se encuentran dentro del registro de deudores de reparaciones civiles. Recordemos también que hay una modificatoria aquí donde nos menciona que si, por ejemplo, yo funcionaria pública voy a estar dentro de este registro, como va a ser público, el Poder Judicial ha creado un aplicativo donde tanto las entidades privadas o las entidades públicas van a poder ver si yo estoy dentro de las reparaciones civiles. Bien, de la misma manera se encuentra el decreto legislativo 1295, que modifica el artículo 242 de la ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. También incluye el Código Penal, el capítulo 11, donde se habla sobre los delitos cometidos por los funcionarios públicos. También hace mención a las nuevas modificatorias, las últimas que ha habido, los dos acuerdos plenarios, el 2-2018, CJ-116 sobre los alcances de la pena de inhabilitación. Ahí nos habla precisamente sobre la inhabilitación principal y la inhabilitación accesoria, y el acuerdo plenario 10-2009 CJ-116 sobre la ejecución de la pena de inhabilitación y el recurso impugnatorio. También nos habla sobre la ley 30077, que es la ley contra el crimen organizado, que actualmente, como lo dijo uno de los doctrinarios, fiscal también de la República, que es el señor Peña Cabrera, que nos habla específicamente que esta ley ha traído muchos resultados, ya que a través de los agentes encubiertos ha venido manifestando bastante ayuda dentro de la política criminal, para poder nosotros ver quién ha sido el cabecilla, ver las organizaciones criminales, entre otros. De la misma manera, la ley 3901, ley que implementa el subregistro de condenas y establece la inhabilitación definitiva. Después de haber mencionado todas estas leyes incumbidas dentro de este marco normativo, podemos concluir diciendo entonces que el objetivo trascendental de este proyecto de ley surge a partir de que, lamentablemente, debido a los innumerables actos de corrupción que se han registrado a lo largo de estos últimos años, se han desprestigiado estos cargos públicos, como por ejemplo, que es normal que ahora nosotros podemos decir que los congresistas para los peruanos no tienen aspecto de sospechosos, sino de culpables. Roba pero hace obra, echa la ley, echa la trampa. Por tal motivo, es tiempo de reactivarlos con una misión de confianza, patriotismo y eficiencia dentro de la situación que gráficamente se ve reflejada de la siguiente manera, conforme la vinculación con el Acuerdo Nacional, donde nos menciona el cuarto objetivo de la política de Estado,
presentes en sus diferentes incisos. De eso es lo que se trata el proyecto de ley en mención. Es necesario también de mi parte como presidenta para ver un poco, para poder discutir un poco este tema, que es necesario, de acuerdo a puntos de vista doctrinarios, tener presente también que el tema del derecho penal del enemigo, que ha sido presentado por Jacobs, un gran doctrinario del ámbito penal, donde nos hace mención que mientras más dura la pena, más delitos se cometen hoy en día, ya que todos los días se vienen creando, modificando, derogando diferentes leyes con el fin de ser más estrictos. Pero según las estadísticas, también a medida de que esto toma mayor fuerza, los delitos también van en mayor aumento. También es necesario tener en cuenta que si el agente comete el delito, tiene derecho a su rehabilitación, acorde al derecho de ejecución penal, y que lo que estaríamos provocando nosotros también es la no reinserción del sentenciado dentro de la comunidad, y que provocaría un problema directamente entre las relaciones del Estado versus el individuo, las personas que han sido sentenciadas por estos delitos de corrupción. Y otro, indicar también que en caso de la instauración de un funcionario público, ya sea el caso del presidente de la República, de personas que postulan o ya están dentro del Congreso, esto es por causa de nuestra mala elección al momento de elegir a nuestros candidatos, ya sea por no informarnos bien o por diferentes motivos. Eso sería todo. Muchas gracias. Por lo que la presidencia de esta comisión recomienda aprobar en parte el presente proyecto de ley. Abrimos el debate sobre esta propuesta y queremos escuchar la opinión de los parlamentarios. Recordemos que cada parlamentario, si desea intervenir, voy a anotar sus nombres y cada uno tiene 3 minutos para que puedan intervenir. Gracias. Sí, presente, disculpe, buenas tardes. Tengo un espacio de 3 minutos, ¿verdad? Así es, estamos haciendo el rol de oradores parlamentarios. Ya, ok, muchas gracias. Hay que, identificando bien el proyecto de ley que se está presentando, hay que definir diferentes aspectos más que nada. Entre ellos es, analizar desde el punto de origen para que se pueda llegar a una condena o a un acto ilícito. ¿A qué me refiero? En el caso de que haya, por ejemplo, un trabajador público, un servidor público que trabaja por el bien del Estado, ¿qué le incita o qué provoca que este trabajador o esta persona llegue a cometer este acto? De tal modo a que se puede ir solucionando desde el inicio, porque como indica la parlamentaria, la presidenta, en un espacio indicó que cuando un individuo recibe un acto o un castigo que es más duro, esto le da una apertura, le da una idea de que puede accionar de una manera más continua o el siguiente delito sea más grave, ¿no? Entonces, frente a esto hay que ir definiendo qué podemos hacer para que todo esto se erradique. La ley indica que yo al tratar al cometer un acto ilícito, tengo que cumplir una pena. Tengo que tratar de buscar, tengo que accederme a lo que una ley, en este caso que establece que la muerte civil perpetua a funcionarios y servidores públicos que sean condenados a sentencia firme por delitos contra la administración pública. Obviamente, cuando un individuo actúa en contra de la administración pública, no solo afecta a un espacio, sino afecta a nivel nacional. ¿En qué sentido? De que usualmente los actos ilícitos ocurren, ¿de qué manera? De la manera que
el impuesto tributario de un microempresario o de un empresario o de una persona natural o de una persona jurídica que va aportando anualmente, bueno, mensualmente, por mediante la SUNAT al Estado, al cometer un acto ilícito que indica que haya un déficit. Y ese déficit no solo afecta a un espacio o a un sector público, sino a nivel nacional. Frente a esto, pudiéramos buscar otras opciones a fin de que la muerte civil perpetua ayude a erradicar todo lo que actualmente viene ocasionando, por así decirlo, el mal de nuestro país. Gracias. ¿Me avisas la hora? Entonces que me queda bien. Esto de ley pues, fundamental basado en instancias. Hoy vivimos la nueva altura. Hoy la queja en la edición de paz. Entonces, desde esa persona no es si hay mejor lo que es opción y ahora aumento nos trae a nosotros que como Perú traemos pobreza, nos trae ante muchos digamos de que no por decir para nosotros porque que depende que la cosa va a dar pueblo a pues gobernantes y esto lo han decidido también unos orígenes de responsabilidad de la población. ¿Por qué? Que la población ausencia, no, ya lo dijo alguien una vez, tu respuesta. Entonces, desde esa perspectiva, la población, la estadística, no, elemento desde ya años, apto la credibilidad concierne a sus gobernantes. En esa perspectiva, consideramos que la factor principal pide el de un país, el desarrollo de una región y el desarrollo de comunidad. A diferencia en la década anterior, ¿no? Década anterior, pero hoy en día es mucho más. En un pueblo de muerte, no estudio que sábado en 26 entre ellos, Canadá y Perú, lamenté un mes más corrupto encuentra en el lugar del rango de la corrupción, un 76,9% en la que alrededor de 80% de la población peruana, la corrupción es muy realizada, genera muy grave, ¿no? Por la convertir un serio para el desarrollo. Ahora, la corrupción de una mente como nosotros, desde una diferente perspectiva distinta del ciclo actual, ¿no? Además de referir a que la en el Perú se ubica significativamente en la percepción ciudadana, ¿no? Consideramos, ¿no?, que ese es el primer problema del país. Por tanto, está afectada significa para salir solo de ahora, de muchos atrás. Vemos, por ejemplo, de Platón Aristóteles, y nos dice importante, vamos ahí, fundamental,
tiempos de Aristóteles, la vida política era inconcebible sin él. Lo que hoy nos falta, y lo está aquellos antes que no van aprovechando algo, cometen una corrupción. No, la falta común, actitud, sobre todo de honestidad. Entonces, desde esa prueba, tanto antes gobernados, de 70 verbos sanados. En tal pero ley fundamental al favor del pueblo, porque nos va a traer desarrollo, nos va a traer de antemano crédito, sobre todo a recuperar credibilidad del pueblo. Es un eje fundamental y quien articula el pueblo, los gobernantes. Esta articulación, señores, va a traer deseo a y al. Muchas gracias. Muy buenas tardes con cada integrante de esta comisión. Buenas tardes. Claro, respecto al proyecto de ley que se está planteando, ya con anterioridad, como se sabe, ya existe un decreto legislativo respecto al artículo 36 que nos menciona sobre la modificación de este artículo, ¿no? Y que nos hace una fijación de 5 años, o de 5 a 20 años del tiempo de inhabilitación. En este caso, como escuchaba ya a mis anteriores colegas, pues hay que tener en cuenta aquí qué es lo que le lleva a este funcionario a cometer el delito, cuáles son las circunstancias que le obligan o bueno, que le incitan a cometer este tipo de delitos contra la administración pública. Como bien sabemos, los funcionarios públicos son las personas o las personas que van a hacer valer el sistema jurídico. Sin embargo, al cometer estos delitos contra la administración pública, ya sea peculado, corrupción, cohecho, entre otros, pues simplemente debilitan la aplicación, como podría decir, la aplicación correcta de nuestro sistema jurídico, una correcta aplicación, simplemente por el hecho de favorecerse a ellos mismos, dañando así su ética profesional, entre otros. Sin embargo, debemos tener en cuenta aquí la Constitución Política del Perú. En este caso, pues, como bien sabemos, toda persona tiene derecho a un trabajo, ¿no? Sin embargo, en el momento de que se pueda aplicar o de entrar esta ley, pues simplemente se vulneraría de alguna otra manera este derecho fundamental que es la Constitución, y como bien sabemos, pues esta es la Carta Magna, y por ende se tiene que todo el Código Procesal Penal, el Código Penal se tiene que regir de acuerdo a la Constitución Política del Perú. Pues en este caso se debería de analizar correctamente, simplemente para no vulnerar este derecho, que es un derecho fundamental, y respecto a la inhabilitación, o bueno, como se dice, la muerte civil, pues sería una forma de alguna manera, mencionándolo como coloquialmente, una forma de meter miedo a los funcionarios públicos a que no cometan, ¿no? Una forma de prevenir, pues, que este delito contra la administración pública, que es un delito, uno de los más cometidos, pues, por los funcionarios, ¿no? Los funcionarios siempre están cometiendo los delitos de cohecho, tráfico de influencias o enriquecimiento ilícito o quizá el peculado. Pues en este caso debemos de analizar bien, simplemente para no vulnerar los derechos que están establecidos en la Constitución. Eso sería todo. Gracias. Bien, si estamos viendo ahorita este proyecto de ley, establece la muerte civil perpetua a funcionarios y servidores públicos que sean condenados con sentencia firme por delito contra la administración pública. Lo que cuando buscaríamos el fondo del por qué el funcionario, el servidor público, comete el delito, entonces nosotros ya estaríamos hablando la tipificación dentro de los delitos de corrupción que están tipificados en el Código Penal capítulo 11,
Sin embargo, este proyecto de ley solamente está estableciendo la muerte cuando ya hay una sentencia condenatoria firme. Ahora creo que escuché a una de mis colegas que estaba diciendo la vulneración de algunos artículos dentro de la Constitución Política del Perú, como Carta Magna. Si bien nosotros sabemos, el proyecto de ley en el capítulo 2, el impacto normativo, te dice que no hay que la presente propuesta legislativa hace uso más bien de la Constitución Política del Perú en amparo a los artículos 139, inciso 1, inciso 3, inciso 5 e inciso 6, ya que se está haciendo el derecho del debido procedimiento. Por lo que tengo entendido, se hace el uso de la defensa, el uso del debido proceso, el uso de la pluralidad de instancias, y no se estaría vulnerando ningún derecho, ya que hay presunción de inocencia, y cuando va a haber presunción de inocencia, mientras no se pruebe lo contrario, entonces esta persona no va a ser sentenciada porque no ha hecho nada. Sin embargo, si se le prueba que ha cometido el delito en mención, entonces necesariamente va a tener que ser sentenciado, y lo que se está hablando aquí no es la razón del por qué, sino qué es lo que se debe hacer con la inhabilitación. Se debe aplicar necesariamente, como estamos actualmente, la inhabilitación principal, accesoria y en algunos casos perpetua, o solamente la inhabilitación perpetua para los funcionarios y servidores públicos con delitos contra la administración pública en la modalidad de buena fe pública. Eso sería todo. Una vez ya realizado el debate sobre esta propuesta y haber escuchado a los parlamentarios en mención, a Eric Cotrina Prudencio, Percy Quispe Víctor y la colega, ha concluido la intervención de los parlamentarios. Tenemos una propuesta para incorporar, modificar el texto del proyecto ley. Disculpe. Colegas parlamentarios, disculpen. ¿Tenemos alguna propuesta para incorporar, modificar el proyecto ley en mención, acorde a lo que ya se ha manifestado? Señorita Jocelyn. Sí, dígame. Bueno, quisiera hacer mi intervención. Estaba un poco fallando mi audio. Si el moderador permite, creo que no habría ningún problema. Puede hacer uso de la palabra, presidenta, o su intermedio. Gracias. Ya, procede. Muchísimas gracias. Ante todo, muy buenas tardes con el plenario regional de Pasco. Somos 22 representantes que conlleva una gran responsabilidad. Y conlleva lo siguiente. Para mí es una nueva propuesta para combatir la corrupción política. El fenómeno de la corrupción política preocupa a una gran parte de la sociedad. ¿Qué digo gran parte? La gran mayoría. No solamente en el Perú, sino en muchos países. Algunas naciones están en una realidad en convertir una especie de enfermedad crónica. En los últimos años, algunas formaciones políticas con intenciones generadoras han planteado la cuestión de la muerte civil como un mecanismo para combatir la corrupción. Pienso yo, o al menos lo digo, ¿no? En este sentido, el político corrupto, sancionado con esta denominación, no podría volver a ocupar ningún cargo público, ya sea inhabilitado seriamente o permanente, y no simplemente temporal. Sobre esta cuestión hay un intenso debate en varias manifestaciones, no solamente a nivel nacional, sino internacional, para reclamar una mayor contundencia a la hora de sancionar a los llamados corruptos. Para mí, la inhabilitación para ejercer cargos públicos es la forma más habitual de promover una legislación relacionada con la muerte civil. En los últimos años, en la nación andina, se ha aplicado el abanico de delitos que puede desembocar en la muerte civil. Además,
se podría decir que los delitos de corrupción convencionales, al cual muchos llamamos. Se ha incorporado otro tipo de delitos, como los relacionados, francamente les digo yo, el terrorismo, el narcotraficante o la evasión de capitales. Así, aplicarse una inhabilitación temporal, la nueva legislación contemplaría la inhabilitación perpetua. Son cosas básicas y sencillas que podría decir. Abandono de destino, la omisión de deber de perseguir delitos, desobediencia o denegación de auxilio. Otro también podría decir, ¿no? Infidelidad en la cuestión de documentos o violación de los secretos del Estado. Cohecho o tráfico de influencias, malversación, fraudes y muchas cosas más que de repente ahorita no se me viene a la mente. También podríamos aumentar negociaciones, actividades que van en contra de los cargos públicos. Iba a decir más cosas, pero creo que todos ustedes los han mencionado 2, 3 veces. Es lo básico que mi persona podría agregar a todo esto. Quisiera agregar que quiero felicitar a cada uno de los participantes. Me causa un poco de tristeza que tan solo participemos 4 a 5 personas cuando somos un poco más de 10 personas. Personas faltan, salen. Muchas gracias por permitirme estar conjuntamente con ustedes. Un fuerte aplauso. Gracias. Señorita Presidenta, solicitaría el uso de la palabra. Considero que es pertinente. Creo que ha habido problemas de conexión y, doctor moderador, no sé si te podría permitir la palabra. Presidenta, es correcto. Los parlamentarios que deseen hacer uso de la palabra lo pueden hacer. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Señores jóvenes parlamentarios, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Por intermedio de la presidenta, les hago llegar la opinión desde mi posición con respecto al proyecto de ley en mención. Entiendo que este proyecto de ley, ahora el caso de la corrupción ha salido ahí a la luz de todos, pero esto no data pues de que empezó Lavallato, que data de recién 2000, hace muy poco. Esto data ya desde hace muchos años. Las prácticas son a nivel nacional, no solo gobiernos nacionales o empresas top. Uno se va hasta, si nos vamos a un análisis más profundo, a los gobiernos locales, que son los gobiernos provinciales y gobiernos distritales. Quizás sean las prácticas menores, pero la ética ya no está siendo considerada ahí. Es una medida reactiva este proyecto de ley, pero no es una medida proactiva. Como siempre, creo que estamos con un chip acostumbrado como peruanos a ir recién a apagar el fuego cuando ya empezó. Recién cuando vemos aquí el caso del Lavallato, todo esto del Club de la Construcción, recién empezamos con todo el tema de los proyectos de ley y recién sale a la luz, aunque ya esto ha sido prácticas desde mucho antes y en gobiernos locales y regionales se practican ello. Por eso creo que habría para hacer un complemento al proyecto de ley que ahora se propone, que está bastante correcto, para poder erradicar la mala práctica de nuestros funcionarios públicos que perjudica esto primordialmente a la población. Es la población el que siente la pegada de que no tiene acceso digno y de calidad a agua, luz, agricultura, temas así por el tema de la corrupción. Un proyecto nos termina costando 1.5 veces el precio original o 2 veces, que con ese proyecto fácilmente pudimos haber
cerrado las brechas en 2 departamentos, 2 provincias, que no se ha podido a razón de que nuestras autoridades no han cumplido con la ética del cargo correspondiente que les amerite. Y estamos de acuerdo que este proyecto de ley se apruebe, pero paralelamente trabajar, pues como ya hice mención, en temas más profundos, en temas de ser proactivo, de cómo mejorar el sistema de corrupción, no cómo castigar. O sea, cómo combatimos, cómo está estructurado nuestro sistema. Hay otro punto. A veces que cuando uno quiere castigar a los que pues hayan hecho las malas prácticas en la gestión pública, es que también tenemos normas tras normas que un funcionario público de la alta dirección tiene que seguir, y es que esas normas te obliga a seguir los pasos 1, 2 y 3 secuencialmente, pero no está hecho con el objetivo, con el propósito de que des en un menor tiempo el beneficio a la población. Lo que prima en nuestro Estado es que un funcionario público siga los pasos y eso toma años para que puedas beneficiar a la población con algún proyecto o alguna obra en mención. Y si un funcionario público se omita algún procedimiento de lo que ya está establecido y así haya beneficiado en un año a la población, el funcionario es pues corrupto, no sabe gestionar público y le viene todo el peso de la ley, así pese a haber beneficiado al pueblo, al que más lo necesita, tan solo por no ser eficiente con el procedimiento que tiene establecido, se le suma el peso de la ley a él. Por eso habría que complementar paralelamente a esto otros proyectos de ley que puedan mejorar el sistema en sí, el funcionamiento del sistema, y no solo venir a apagar los fuegos cuando ya lo hayan cometido. Muchas gracias, señorita presidenta. Muchas gracias, parlamentario. Por su intermedio, presidenta, volvemos a hacer la consulta. Si algún otro parlamentario desea hacer uso de la palabra, puede volver a hacer uso de la palabra los que hayan hecho ya su intervención, si desean agregar o complementar algo sobre el tema. Yo quisiera agregar algo más, algo así para aclarar el tema, coordinador. Quisiera participar. Presidenta, por su intermedio, usted es la moderadora. Si bien es cierto, estamos hablando de los delitos en contra de que han sido afectados, pues, ¿no? Por la buena fe pública y han ido en contra de la administración pública. He escuchado a algunos de mis colegas, solamente para aclarar, los delitos de terrorismo, apología, entre otros, ya están tipificados dentro del Código Penal, el artículo 36 con respecto a inhabilitación, inciso 9. Y concuerdo con el colega Giancarlos Prudencio que podemos agregar y mejorar y ver algunas metodologías para mejorar el sistema penal en contra de la corrupción, ya que muchas veces se ha hecho decretos legislativos, se ha hecho diferentes modificatorias, pero algunas han tenido los efectos que se ha esperado y otras no. Y nosotros como parlamentarios podríamos agregar algo. Eso sería todo. Muchas gracias, presidenta. Por siempre, por su intermedio, hacemos una vez más la consulta si hay otro parlamentario o parlamentaria que desee hacer uso de la palabra. Señorita presidenta, ¿me cede la palabra, por favor? Adelante. Bien, tengo una recomendación adicional a lo que se puede realizar como una pequeña modificación a este proyecto. Lo que consiste en lo siguiente, que hay que ser sinceros que los funcionarios públicos, servidores públicos, como deseamos llamarlos, quienes trabajan para el Estado, por así decirlo,
Cuando realizan un acto ilícito, principalmente ven a lo que se van a enfrentar. O sea, en el caso de que puedan ser descubiertos, ¿qué delitos van a, o bueno, qué sanciones van a recibir? Y usualmente cuando estos delitos son un poco leves, por así decirlo, esto les da un camino, una salida más fácil para que estas personas pueden llegar a cometer dichos actos ilícitos, ¿no? Entonces, frente a esto, mi sugerencia es lo siguiente, que digamos, las limitaciones que se tiene previsto en el proyecto de ley, una de ellas que se ha mencionado unas cuantas veces, que digamos cuando pasan las 15 UITs que se valorizan aproximadamente a los 63.000 a 64.500 soles, llegan a enfrentarse a lo que es a una muerte civil, a una muerte civil perpetua. Entonces, no sé si hubiera alguna opción de que pudiéramos disminuir esa cantidad. Como así, por ejemplo, estamos trabajando ahora con 15 UITs, se pudiera bajar a 10 UITs o una cantidad menos a fin de que se pueda recibir, que no lleguen a un límite exagerado. Eso sería todo, señorita presidenta. Señorita presidenta, por su intermedio, parece que la parlamentaria joven Kelly Echevarría quiere hacer uso de la palabra. Por favor. Disculpe, ¿me escucha? Estoy teniendo inconvenientes con el... ¿Se me escucha? Sí, señorita. ¿Puede volver a repetir? Porque ahora le estamos escuchando bien. Ya, muchas gracias. Justamente lo que mencionaba mi colega anteriormente, pues solo era una apreciación y una reconsideración, ¿no? Pues necesariamente podríamos modificar esa parte de la UIT, que son 15, y pues lo estableceríamos como 10 UIT para en este caso realizar una modificación, ¿no? Esa sería solo mi apreciación, para que la presidenta lo tome en consideración y pues pueda analizar lo que planteaba mi colega anteriormente. Gracias. Muchas gracias, parlamentaria Kelly Echevarría. Por su intermedio, presidenta, consultamos una vez más si algún parlamentario o parlamentaria desea hacer uso de la palabra. Señorita presidenta, por su intermedio, continuamos. Yo quería aclarar este punto. Bien, chicos, creo que no me han entendido muy bien en esta parte. El artículo 38 del Código Penal ha sido modificado por la Ley 1243. Y aquí te explica taxativamente que se amplía hasta 20 años el tiempo de inhabilitación por delitos contra la administración. Además, establece que esta suspensión será perpetua si el hecho punible implica el movimiento de dinero o bienes superior a las 15 UITs. No es algo que, o sea, es decir, si el agente ha cometido el delito, entonces quiere decir que esto tiene que superar a las 15 UITs para que el hecho ha sido configurado como un hecho punible. No sé si me estoy dejando entender. Si se pueden manifestar los colegas, por favor. Señorita presidenta, disculpe, me corrige si me he equivocado. Eso indica que una vez recién haber superado las 15 UITs, que equivalen a los 63.000 o 64.500 soles, recién se le considera como un acto punible, o sea, un acto ilícito. Exacto, son una de las características que se está poniendo donde esta ley del artículo 38 ha sido modificado por la ley 1243. Por eso, primero se le amplía hasta 20 años. Si ha sido el tiempo de inhabilitación por delitos contra la administración pública. Es decir, esto solamente va a ser temporal y no va a ser
como es lo que se está queriendo en este proyecto de ley, que sea perpetua. Lo que se está queriendo, entonces, mejor explico bonito. El proyecto de ley en sí tiene como objetivo principal es que los funcionarios o servidores públicos que, como ya han defraudado al Estado, no han hecho o han omitido hacer cosas acorde a lo que ellos deben efectuar, ya sea, por ejemplo, que el juez no dicte las resoluciones correspondientes, que los fiscales no hagan la debida investigación y entre otros funcionarios o servidores públicos. Entonces, si han omitido eso, entonces ya exista la muerte civil y la inhabilitación ya no sea temporal, sino sea perpetua. Es decir, si hay una sentencia diciendo que tú ya has cometido el delito de cohecho pasivo simple, cohecho activo, entre otros delitos contra la administración pública, entonces ya no haya inhabilitación temporal, sino sea perpetua. A eso se refiere la muerte civil. Presidenta, solicitaría el uso de la palabra. No sé si los compañeros Eric Cotrina y Kelly Echevarría que hicieron mención en bajar a la UIT, puede ser que hayan tenido en mente, de acuerdo a su propuesta, es que obviamente de 15 UIT recién entramos a la pena de muerte civil permanente y no temporal. ¿Y por qué no bajar esa pena? Entendemos que no, que funcionarios públicos puedan llegar a esas cantidades, pero entendemos también que servidores públicos también puedan por ahí tener quizá en 12 UITs y por qué no considerarlos. Creo que por ahí era alguna opinión que nos hicieron llegar Eric Cotrina y Kelly Echevarría. Habría que considerar ese monto. Muchas gracias, señorita presidenta. Por su intermedio, presidenta, la señorita parlamentaria Chelsea Ricra, ¿desea hacer uso de la palabra? Parlamentaria Chelsea Ricra, ¿desea hacer uso de la palabra? Por su intermedio, presidenta, no habiendo más parlamentarios que desean hacer uso de la palabra, continuamos con el desarrollo de la comisión. Disculpe, coordinador, creo que mis colegas no me están entendiendo. Lo que nosotros estamos viendo, el último nada más va a ser mi uso de la palabra con respecto a eso. Nosotros nos hemos reunido el día de hoy para debatir si estamos a favor o en contra del proyecto ley número 6042-2020. No estamos unidos aquí para hablar sobre las modificaciones de la ley 1243. En ese decreto legislativo, en esa ley, el 1243 te habla sobre las 15 unidades impositivas. Es decir, si supera las 15 unidades impositivas, ya está con ese tipo de inhabilitación, pero no es el tema que nos está correspondiendo el día de hoy, solamente lo están usando como un fundamento jurídico. Lo que estamos debatiendo el día de hoy es que si el funcionario servidor público que ya tiene una sentencia condenatoria firme, debería aprobarse si la inhabilitación debe ser perpetua, es decir, no debe ser solamente temporal, ni de 5 a 20 años, ni nada parecido, ya sean por los delitos de cohecho, de tráfico, de influencias, entre otros. Bien, colegas, no sé si alguien se puede mencionar con respecto a eso, no sé si me han logrado entender para modificar y recordarles que no estamos debatiendo la ley 1243, sino la ley respectivamente, de inhabilitación perpetua para funcionarios y servidores públicos. Sí, presidente, entendido. Está. Parlamentario Quispe Víctor, lo escuchamos. Señorita presidenta, estamos diciendo, acaba de pensar, y que sería, pues, que
hermano, no las políticas que justamente estaban llevando a eso, no el centro, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, Buenas correcto, dijo persona. Parlamentaria Quispe Víctor, no lo hemos podido escuchar completamente bien. Por favor, ¿podría repetir? En tal caso, señor coordinador, sería que tal vez puede escribir cuál es su punto de vista y tenerlo presente. Buenas tardes, Presidenta. Sí. ¿Puedo hacer el uso de la palabra? Tenía inconveniente. No hay ningún problema conforme el coordinador lo considere pertinente. Por su intermedio, Presidenta, puede hacer uso de la palabra la parlamentaria joven Chelsea Ricra. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. El tema aquí es de la ley de 6042, si se va a aprobar o no. Bueno, mi punto de vista es que se tiene que aprobar esta ley en cuanto a, ya que hay corrupción, se está hablando sobre la corrupción en los funcionarios, ¿no? De hecho, hay en todos los niveles del gobierno nacional, regional y local. Es decir, en los ministerios, gerencias regionales, municipalidades y todo eso, ¿no? Los funcionarios piden cupos, es decir, no sé, dinero para que tramitan los expedientes técnicos para que se ejecuten las obras como carreteras, hospitales, colegios, etcétera, ¿no? Entonces, para mí es necesario poner estas sanciones drásticas a estos funcionarios que cometen corrupciones, ya que ahí nace ahí nace la corrupción, y si no se sanciona, va a seguir incrementándose. Entonces, por ende, para mí es necesario que esta ley se apruebe. No hay otra forma más de sancionar a los funcionarios corruptos, ya que de esta manera no se va a crear tanta insatisfacción en la población, y también va a permitir a que personas, a que nuevos aspirantes quizás puedan ocupar cargos con bastante ética y capacidad de profesionalismo. Asimismo, también con valores y respetando los códigos. Para terminar, para mí sí se debería de aprobar esta ley. En consecuencia, vamos a proceder a votar el texto sustitutorio del proyecto de ley número 6042-2020 CR con las adiciones o modificaciones mencionadas que no hemos agregado. La votación será nominal y expresarán el sentido de su voto. Secretario técnico, pase lista, por favor. Muchas gracias, señorita Presidenta, por su intermedio. Parlamentario joven Juan Carlos Prudencio, sírvase a expresar el sentido de su voto. Buenas tardes, voto en favor. Muchas gracias, parlamentario. Parlamentario Eric Cotrina, sírvase a expresar el sentido de su voto. Mi voto es a favor. Parlamentario Frank Hendrich, por favor, sírvase a expresar el sentido de su voto. A favor. Parlamentario. A favor. Parlamentario, muchas gracias, parlamentario Franks. Parlamentario Quispe Víctor, sírvase a expresar el sentido de su voto. Mi voto por. Disculpe, parlamentario, por favor, ¿podría repetir? Mi voto por. Tenemos un pequeño problema técnico. Si le suplicaría, parlamentario, por intermedio del chat, podría darnos a favor su votación, dando a conocer su voto.
Correcto. Muchas gracias, parlamentario Quispe Víctor Percy. A favor. Parlamentaria joven Chelsea Ricra, por favor, sírvase expresar el sentido de su voto. Como reitero nuevamente, mi voto es a favor. Tenemos, por su intermedio, señorita presidenta, 5 votos a favor. Han votado a favor 5, han votado en contra 0. Así está el caso aprobado por unanimidad, ha sido aprobado por mayoría el proyecto de ley que establece la muerte civil perpetua a funcionarios y servidores públicos que sean condenados con sentencia firme por delito contra la administración pública. Cierre. No habiendo más puntos en la agenda, siendo las 6:07 de la tarde, se levanta la sesión. Muchas gracias por su participación, colegas parlamentarios.